¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver conservas de hortalizas en vinagre y encurtidos. Entonces, em, la definición de un encurtido es cualquier vegetal u hortaliza que se conserva por acidificación, conservando así sus características nutritivas y organolépticas. Organolépticas son sabor, color, textura, aroma, ¿ok? Se resalta como la parte de hortalizas porque a veces también se pueden incluir em, champiñones, por ejemplo, o setas que se conservan en encurtidos y pues que sabemos que no son vegetales, ¿no? Pero básicamente, pues todo tipo de vegetal. Entonces, ¿cómo logramos que se acidifique? Eh, Se puede utilizar con, poniendo un poco de sal, ¿no? Ya que esto va a originar una fermentación láctica espontánea. Y para quienes ya llevaron el de transformación de productos del huerto uno se recordarán que esto es importante, ¿no? Agregar un poco de sal para poder eliminar ciertos patógenos y quedarnos con ciertos grupos bacterianos que van a hacer esta fermentación, ¿no? Entonces, no es que la sal genere acidez, sino que las diferentes bacterias que se ven favorecidas en ambientes salinos pueden generar ácidos, ¿no? Producto de su metabolismo. Entonces, lo hacen, ¿no? A partir del azúcar de los vegetales, que a lo mejor nosotros no lo percibimos, pero sí tienen una buena cantidad de azúcares, entonces esos vamos a llamar encurtidos fermentados, ahorita los vamos a nombrar más adelante también, o otra forma también como de acidificar, pues es justamente añadir directamente ácido, ¿no? A estos vegetales, y entonces estos son los encurtidos no fermentados, que son básicamente los que vamos a hacer nosotros. ¿Mm? Porque los encurtidos fermentados serían parte del otro taller que ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, a veces también se incluyen no solo como esta característica ácida, sino que se pueden incluir especias, se pueden incluir azúcar, ¿no? Como decíamos, ya que mejoran el sabor, hay gente que no tolera mucho la cuestión ácida, entonces se agrega en ese caso un poquito de azúcar. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver que el vinagre, ¿no? Como en el aporte de acidez, la sal, son los principales factores, ¿no? Para la seguridad microbiológica de estos productos encurtidos. Entonces, respecto a los componentes que van a tener estos encurtidos, pueden ser del tipo salado, donde se incluye el 3% de sal y el 5% de vinagre. Pueden ser tipo dulce, no es que sea una mermelada, ¿no? Pero en este se incluye 3% de sal, 5 de vinagre y del 2 al 10% de azúcar. Esto es más por una cuestión de sabor y de gusto, por una cuestión de conservación. Ujú. Y pueden ser del tipo ácido, donde solamente se incluye el vinagre, ¿no? El vinagre tiene que ser, como ustedes están viendo en todos los casos, mínimo del 5% para generar como esta cuestión, eh, digamos, de conserva, ¿no? Para poder conservar. ¿Bajo qué parámetros o bajo qué fundamento? Vamos a verlo, ¿no? Entonces, les decía que los encurtidos, pues básicamente son conservas por acidificación. Entonces, el ácido que nosotros ocupamos en la cocina es principalmente el ácido acético, ¿no? Que está incluido o que forma una buena parte, ¿no? Casi toda del vinagre. Entonces, para el vinagre que podemos ocupar en encurtidos, puede ser cualquier tipo de vinagre en realidad, ¿no? O sea, puede ser un vinagre que se obtenga, por ejemplo,
de la fermentación. No sé si ustedes ubican el fermento que le llaman madre de vinagre, ¿no? Que justamente genera ácido acético a partir de que lo que nosotros le ponemos es azúcar, agua con azúcar. Entonces, este tipo de consorcio microbiano genera vinagre. Se puede utilizar ese vinagre, se puede utilizar el vinagre blanco, ¿no? Que es el típico que encontramos en el súper, vinagre de alcohol de caña. Eh, y para algunas personas que se dedican a hacer encurtidos, prefieren el vinagre blanco de vino tinto. Uh-huh. Perdón, de vino blanco, no vino tinto. El vinagre de vino blanco, ¿no? Obviamente este vinagre, ¿no? El vinagre de alcohol de caña, no sé, el litro nos costará 15 pesos, mientras que este vinagre de vino, el más económico nos costará, pues, no sé, 50, 60 pesos el, los 500 mililitros, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí incrementa hasta 6 veces su costo, ¿no? Entonces, uno tendría que estar pensando, pues, qué tipo de encurtido querría hacer. Sin embargo, sí quedan muy ricos con el vinagre de vino blanco. Sin embargo, pues tampoco es que estén mal hechos los encurtidos con el vinagre de alcohol de caña. No se ocupa mucho el vinagre de manzana simplemente por estética, ¿no? Y es un poquito menos ácido que el vinagre blanco, pero también se podría ocupar perfectamente para los encurtidos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el vinagre? El vinagre, pues, eh, tiene un efecto antimicrobiano, de hecho, como de 10 hasta 100 veces más poderoso que otros ácidos. Pensando en el ácido clorhídrico, por ejemplo, el ácido acético penetra mucho más rápido en la célula y es muy difícil de que se disocie. Tienen algunas partes, ¿no? O sea, tiene como el ácido clorhídrico, que es más sencillo de ver. Su fórmula química es HCl, ¿no? Tiene un hidrógeno y por otro lado tiene un cloro. Entonces, esta forma se puede disociar, ¿no? En iones hidrógeno y iones cloruro. El caso de la molécula del ácido acético, eh, asociado al H, que es el carácter ácido, tiene todavía una cola de carbono, oxígeno e hidrógeno, que lo hace muy difícil separar. Entonces, este, por ejemplo, el ácido clorhídrico es muy volátil, sin embargo, el ácido acético no lo es tanto. Entonces, digamos, como efecto antimicrobiano, es mucho mejor el ácido acético que cualquier ácido, ¿no? A lo mejor ya de manera industrial, para lograr la acidez de un encurtido, se podría utilizar algunos otros ácidos. Uh-huh. Sin embargo, como les menciono, el ácido acético siempre va a ser mejor en este sentido de su efecto antimicrobiano, ¿no? Además, digamos que también el ácido acético asegura que se conserve un encurtido que no está pasteurizado. ¿Ustedes saben del proceso de pasteurización? ¿Para qué se hace y cómo se hace? ¿Para eliminar bacterias? Ujú. Sí, se hace para eliminar bacterias y también algunos hongos, ¿no? Recordarán de las sesiones pasadas que vimos que los hongos pueden generar esporas y por eso era importante que nosotros esterilizáramos nuestros frascos de vidrio, ¿se acuerdan? Y que les decía que era mejor que lo hicieran en lo posible en olla express. Si no tienen olla express, pues bueno, está bien hacerlo en baño María, ¿no? Pero lo mejor sería hacerlo en olla express porque eso nos eliminaría algunas esporas. Antes del proceso de esterilización como tal, que incluye temperatura y presión, pues digamos que se descubrió, ¿no? el método de pasteurización como su nombre lo indica, por Luis Pasteur, ¿no?
que fue uno de los primeros microbiólogos. Y lo que este método trata de llevar no necesariamente a ebullición, sino a una temperatura entre 75 y 80 grados, el producto que se quiere digamos, conservar, y después hay que disminuir la temperatura muy rápidamente, ajá, para que, por ejemplo, si hay por ahí una espora, ajá, las esporas pueden germinar en cierto momento. Sin embargo, digamos que está muy cómoda germinando, y cuando nosotros le elevamos la temperatura de manera rápida, no le da tiempo de hacerse espora, porque ese es un proceso pues que lleva su tiempo, ¿no? No, los microorganismos no se hacen espora de un segundo a otro, sino que llevan, no sé, al menos unos 20 minutos, ¿no? Dependiendo de las especies, pero es un proceso que es largo. Entonces, no permitirles que se vuelvan otra vez espora, y después, si llegara a haber el caso de algunos de estos microorganismos que sí estuvieran en fase de esporulación, rápidamente le cambiamos la temperatura para evitar que sigan en ese proceso, ¿no? Aunado a este proceso de pasteurización, hay otros procesos que también nos permiten eliminar microorganismos, como es el de la tindalización. El de la tindalización es muy parecido a la pasteurización, donde se sube la temperatura, se baja, se sube y se baja, sin llegar a temperaturas tan altas como la pasteurización, que les recuerdo es más o menos 75 a 80 grados, ¿no? Entonces, no llegamos como tal a la ebullición. Uh-huh. Pero, regresando al ácido acético, productos que no están pasteurizados, cuando se pasteuriza un producto, pues nos permite ya tenerlo así en lo que llamamos en un anaquel, ¿no? O sea, tiene una mayor eh, vida de anaquel, la podemos dejar en cualquier estante, en nuestra alacena, mientras tanto que un producto no pasteurizado, pues sí se tiene que poner. Un claro ejemplo, pues son las leches, ¿no? Las leches que están pasteurizadas las podemos encontrar en el súper, en cualquier pasillo, mientras que las leches que no están pasteurizadas, que de hecho creo que son pocas, si no es que muy pocas en el mercado, deberían estar en refrigeración, ¿no? Para evitar que se contaminen por los microorganismos. Ahí hay microorganismos presentes, pues en las ubres de las vacas, en las máquinas que extraen la leche, pues hay bacterias. Sin embargo, al estar en refrigeración, veíamos que era un método de conservación. Se va a bajar la actividad de todos estos microorganismos, ¿no? Entonces, en productos, regresando, productos que no están pasteurizados, el vinagre puede ayudar a, a conservar estos alimentos. Sin embargo, les puse aquí que es más efectivo contra hongos y levaduras que contra bacterias, porque hay muchas bacterias, como les mencionaba hace un momento, que producen ácido, y producen ácido para eliminar la competencia, ¿no? De otros microorganismos que no pueden soportar este ácido. Hay muchas bacterias que no les gustan los ambientes ácidos, pero hay algunas bacterias que sí lo pueden soportar, ¿no? Entonces, si nosotros solo conserváramos con vinagre, pues esto podría dar cabida a que se nos contamine con este tipo de bacterias que sí lo pueden soportar, ¿no? La concentración mínima para ayudarnos a esta cuestión de la conservación debe ser 5%, ¿no? En el caso de estas conservas, como básicamente lo hacemos volumen, ¿no? Serían 5 mililitros, ¿no? Bueno, tendremos que ver por qué. Cada uno de estos vinagres tienen cierta concentración, ¿no? Entonces tendremos que leer qué es lo que dice atrás. Pero la conservación tendría que ser mínimo del 5%, ¿no? Recuerden, 5 en 100. Eso es lo que nos dice el 5%. Entonces, como les decía, hay algunas bacterias que sí resisten los ambientes ácidos, y es por eso que el vinagre no se usa en general solo. Aunque veíamos, me voy a regresar tantito, en la diapositiva previa,
que hay encurtidos finales que pueden ser ácidos, donde solamente se incluye el vinagre, en general van a ser más bien salados o dulces, ¿no? Porque nos vamos a ayudar de la sal, de la pasteurización, incluso pues en la industria, ya se ocupan otros conservadores, ¿no? Ya veíamos otros ácidos, ácido tartárico, el benzoato de sodio, ¿no? Nos ayudamos de esos otros elementos para poder conservar pues nuestro alimento, ¿no? Con respecto a la sal, que les digo que casi siempre se pone en combinación con el vinagre, pues al igual que el azúcar que vimos en el caso de las mermeladas, nos va a ayudar a conservar los alimentos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Reduciendo la actividad acuosa. Recordarán esta parte de la ósmosis que decíamos, cuando hay una gran concentración de soluto, ya sea de azúcar o de sal, lo que va a hacer es que el agua va a ir hacia donde está la sal, ¿no? Entonces va a salir de los cuerpos de las frutas, de las verduras, en el caso de la carne, del pescado, va a salir de eso, de esas células y va a ir hacia la sal, ¿no? Esa agua. Entonces, al reducir lo que llamamos actividad acuosa, eso va a disminuir que los microorganismos puedan contaminar nuestro alimento, ¿no? También decíamos, recordando que el agua es vida, ¿no? En ese sentido de que los microorganismos requieren cierta actividad acuosa para vivir. En el caso de la sal, el porcentaje, ¿no? O el contenido de sal que nos ayuda a reducir esta actividad es el del 0,75 de actividad acuosa, ¿no? Esto traducido en gramos de sal significan 36 gramos, aproximadamente 36 gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿no? Un 36% de sal. ¿Se acuerdan cuánto era el porcentaje de azúcar para ejercer su efecto conservador? No, lo puede repetir, por favor. En el caso del azúcar, ¿se acuerdan? Era de 64 a 68%. Ajá. En el caso de la sal no es tan alto, la sal tiene otras propiedades, entonces es del 36% en el caso de la sal. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Profe, disculpe, o sea que siempre tenemos que poner 36 gramos, digamos, aquí, de Sí, sal, sí. siempre en todos los encurtidos. Se puede bajar un poco la cantidad de sal si nosotros agregamos, por ejemplo, más ácido acético, más vinagre, o a lo mejor Ya. incluimos aceites. Los aceites disminuyen también la actividad acuosa. Podríamos incluir, en algunas recetas se incluyen algunas plantas como romero, ¿no? Sobre todo en esta cosa de las especias que mencionábamos, que ya tienen actividad antimicrobiana, tienen algunos compuestos, ¿no? Entonces, cuando agregamos estos elementos, podríamos disminuir un poco la cantidad de sal. Si solo fuera un alimento que les llaman salados, donde su conservación es solo por sal, sí tienen que ser del 36%. Disculpe una pregunta, disculpe que le moleste. Estos 36 gramos que se le pone de sal, ¿esto a cuánto sería para un litro, mejor dicho, un kilo, medio libra, una libra, de cuánto? El 36% siempre es por 100, ¿no? O sea, por ejemplo, 36 gramos en 100 gramos, no sé, de pescado, en 100 gramos de vegetales. Tanta sal. Sí. O sea, Sí. entonces en un kilo de pescado, por ejemplo, o carne, tendrían que ser 360 gramos de sal. Sí. Uy, mucho. Gracias. Pero bueno, es que es conservar. Sí, y A esto la sal es para conservarle. Sí, la sal para conservar. Ya. Sí. Estamos diciendo en este Gracias. caso del encurtido,
podemos disminuir esta concentración de sal, ¿no? Porque vamos a agregar otros elementos. O sea, nos vamos a ayudar del vinagre y también nos vamos a ayudar de, por ejemplo, aunque no es cocimiento como tal, ¿no? En el caso de las mermeladas nos ayudábamos mucho del cocimiento. Teníamos que cocer, si se acuerdan ustedes, de entre 20 y 40 minutos nuestra fruta. Entonces, ese cocimiento, pues nos ayuda a eliminar muchos de los microorganismos presentes. Sin embargo, en este caso, básicamente no vamos a cocer como tal nuestras verduras. Entonces nos vamos a ayudar un poquito de la sal, nos vamos a ayudar del vinagre y nos vamos a ayudar también del proceso de sellado al vacío, ¿se acuerdan? Que podría ser una especie de pasteurización también, ¿no? O sea, si nosotros lo llevamos rápidamente al frío, pues entonces podemos hacer ese efecto. Exacto, la cecina o el bacalao son estos alimentos que se conservan únicamente por sal y ustedes los prueban y son saladísimos, ¿no? No los comemos así. Es un método de conservación de la carne y que durante siglos pues les ha permitido a las personas que no tienen un refrigerador mantener en buen estado sus alimentos. Ya cuando nosotros decidimos cocerlo, pues entonces ahí viene el proceso de lavado, ¿no? Y en el bacalao uno tiene que lavar bastante para quitar ese exceso de sal, ¿ok? También otra de las cosas por las que la sal nos va a ayudar a conservar en los encurtidos es que nosotros vamos a hacer soluciones acuosas, no vamos a hacer conservación por método únicamente de sal, ¿no? Que es como, otra vez repito, el caso de la cecina, no estamos haciendo eso, aunque sí hay alimentos que se conservan así, ¿no? Ya decíamos, la cecina en el caso de los vegetales, a lo mejor ustedes han visto algunas barritas de apio que se conservan así, hay otro alimento que se conserva típicamente así, que es la ocra, no sé si la conocen, esos sí se conservan únicamente en sal, ¿no? Nosotros como lo vamos a hacer en una solución acuosa, es decir, con agua y ácido acético, la sal en este caso además también reduce la solubilidad del oxígeno en agua, porque va a ser importante quitar el oxígeno de nuestra conserva. Recuerden, porque si hay poco de oxígeno por ahí, pues da pie o cabida a que microorganismos, bacterias, hongos sobre todo, puedan germinar y puedan contaminar nuestra conserva, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hacíamos la mermelada, ¿se acuerdan? Llenamos casi hasta el borde para evitar que se generen burbujas de oxígeno, que dejemos esa cabeza de aire que decíamos, que permita la germinación de esporas o el crecimiento de microorganismos. Ahora, les decía que podemos hacer la distinción entre encurtidos fermentados y encurtidos no fermentados. En el caso de los encurtidos fermentados, que no los vamos a ver en esta sesión, pero quienes no hayan tomado el curso de transformación de productos del huerto 1, que básicamente vimos estos fermentos, y de cual, bueno, estoy haciendo aquí un cordial anuncio, ahí ocuparíamos la sal sin yodo. Ustedes habrán visto en general en sus recipientes de sal, la sal fina casi siempre viene yodada. Esto se hizo ya desde hace muchos años atrás para evitar ciertas enfermedades, ¿no? Como suplementar en la sal el yodo. Pero en los encurtidos fermentados, el yodo, pues sí tiene una acción también antimicrobiana. Entonces no queremos, en ese caso, eliminar a los bichos que nos van a ayudar a hacer el fermento, ¿no? Que van a fermentar esos azúcares. Entonces, generalmente la sal de grano no viene con yodo, pero eso hay que revisarlo, ¿no? En ese caso.
En el caso de estos encurtidos, donde no vamos a fermentar, se puede ocupar la sal refinada yodada perfectamente, ¿no? De hecho, nos ayuda justamente por esta acción de antimicrobiana del yodo. Uh-huh. Ahora, les decía que respecto a las bacterias, hay algunas, ¿no?, que soportan el ácido acético, ¿no?, las situaciones ácidas, pero también hay bacterias y hongos también que resisten las altas concentraciones de sal, ¿no? Entonces, principalmente son bacterias, ¿no? Aquí les pongo en esta es como la tasa de crecimiento y aquí no se ve, pero sería como la concentración de sal. Entonces, muchas de las bacterias no son halófilas, ¿no? Halófilo viene de halo, que es como un soluto de sal, ¿no?, que está muy concentrado, y filia, de que les gusta la sal, ¿no? Entonces a muchos de los microorganismos no les gusta la sal, no son halófilos, como Escherichia coli, ¿no? Sin embargo, hay algunos que sí son halotolerantes, que pueden resistir del 1 al 5% de sal. Ajá. Y veíamos que hay otros que son moderadamente halofílicos, que resisten del 5 al 20% de sal. Y algunos, ¿no?, que básicamente viven en sal, que son extremadamente halofílicos, ¿no? Como por ejemplo Halobacterium salinarum, como su nombre lo indica, ¿no? O sea, en todas partes lo dice, le encanta la sal. Entonces, ellas pueden resistir hasta el 30%, pero no el 36%. ¿Se acuerdan que decíamos que es el nivel que se requiere para conservar en sal? Entonces, ninguna de estas bacterias, a pesar de que les guste la sal, van a poder sobrevivir a esas concentraciones. Uh-huh. Sin embargo, nosotros no vamos a ocupar eso, ¿no? Pues nos vamos a valer de otros elementos para reducir un poquito esos niveles de sal. Ajá. Y aquí les puse otra vez algunos de la actividad del agua asociada a la sal, ¿no? La mayoría de las bacterias les gusta vivir a una actividad de agua de 0.98, van a una escala del 0 al 1, ¿no? Donde 1 sería completamente agua. Entonces, sustratos que tengan casi el 100% de agua, pues van a ser invadidos por muchas bacterias y hongos, mientras que cuando vamos agregando azúcar o sal, esta diversidad empieza a disminuir, ¿no? Sin embargo, hay todavía algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí, Halobacterium, otra vez, ¿no? El prefijo halo nos habla de que les gusta vivir en lugares con alta presión, ¿no?, osmótica, como la sal, les gusta la sal. Vivir aquí, Halococos, ¿no? Son pocas bacterias, algunas levaduras, Aspergillus. A lo mejor ustedes han visto este tipo de hongos, Aspergillus, en el refrigerador, ¿no? Es este hongo negro que luego crece en el pan, en las tortillas. Uh-huh. Ellos pueden resistir también ciertas, digamos, bajas actividades acuosa, ¿no? Entonces, no necesariamente es que nosotros vemos nuestra tortilla, quizá ya está súper reseca, ¿no? Porque la abandonamos en el refrigerador, pero aún así ahí en ese espacio, pues se desarrollan estos hongos, ¿no? Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado en la manera de esterilizar nuestros recipientes, porque estas esporas andan por doquier y que si le caen a nuestras conservas, pues eventualmente estas necesitan forzosamente oxígeno, ¿no? Para germinar y desarrollarse. Entonces, tenemos que valernos de todo lo que hemos aprendido para no evitar la contaminación en nuestros productos. Uh-huh. Entonces, vamos a ver ahora sí los encurtidos no fermentados, ¿no? Donde dijimos que vamos a agregar directamente el ácido, ¿no? El vinagre. En este proceso, además, vamos a incluir otro procedimiento, que es el blanqueado o escaldado, donde vamos a poner
es un tratamiento térmico. Vamos a meter nuestras verduras. Ay, perdón, algo me picó la nariz. Vamos a meter nuestras verduras en agua de 85 a 100 grados, ¿no? O a veces también se puede hacer en vapor de agua. Creo que tengo una diapositiva de eso. Ahí no está aquí. Pero bueno, lo vamos a dejar sumergido por algunos cuantos, un tiempo breve, ¿no? ¿De qué depende ese tiempo? Pues va a depender, pues, del vegetal que nosotros queramos blanquear o escaldar. Y creo que sí viene más adelante. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces les digo, el tiempo es variable. Esta diapositiva lo que trata de mostrar es global, el proceso global para hacer un encurtido no fermentado. Entonces, si ven, primero está la parte de la selección y el pesado de las frutas, de las verduras, de las hortalizas. Luego viene un paso de acondicionado de estas verduras, que incluye lavado, pelado, cortado, trozado y precocción. En algunos casos, no en todos. Y viene también un acondicionado del vinagre. Ahorita vamos a ver de qué va cada uno de estos pasos. Y después, pues viene ya el envasado, ¿ok? El envasado de estos encurtidos, seguramente ustedes los han visto en el súper, puede ser tanto en frascos de vidrio como en plástico de alta densidad. A lo mejor los han visto también así, ¿no? En bolsas plásticas muy gruesas. Y luego viene el pasteurizado de los frascos de vidrio, que aquí lo ponen que es opcional. Sin embargo, yo sí les recomendaría que lo cierren de esta manera, al igual que lo hicimos con las mermeladas, el sellado, el etiquetado y después el almacenado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Entonces, bueno, para la selección de las verduras y de las hortalizas, vamos a elegir aquellas que están maduras. En general se ocupan variedades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, de las cebollas se utilizan las cebollitas, ¿no? O el pepinillo, o zanahorias que son minis, variedades pequeñas, ¿no? Porque esto nos va a permitir, pues, meterlos en los frascos, básicamente, ¿no? No por otra situación. Que no presenten alguna mordedura, algún golpe, ¿no? Que no se vean atacados por alguna bacteria, que estén aguados, que estén por ahí con puntos negros. Entonces vamos a evitar todo eso. Ahora, una vez que ya seleccionamos nuestras verduras, vamos al acondicionado de estas verduras. Ok. Los pepinillos son normales, pueden ser los normales, pero hay variedades pequeñas, ¿no? Y tienen, pues, otros sabores. Las variedades pequeñas son un poquito más ácidas y son las que se ocupan generalmente para esto, pero si les complica conseguir ese tipo de semillas o ese tipo de productos, pues pueden utilizar cualquier pepino en general, ¿no? O sea, pueden hacer este proceso con cualquier tipo de verdura. ¿Cómo vamos a condicionar estas verduras? Les digo, depende de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los chícharos, vamos a pelar, quitar la vaina, los vamos a lavar y los vamos a precocer. En el caso de los pepinillos, pues lavado, pelado, rodajado y precocción, ¿no? Son diferentes pasos. En el caso de los chiles, los lavamos y los cortamos longitudinalmente, perdón, ¿no? A todo lo largo del chile y les quitamos las venas. En general nunca se dejan con venas a menos que a ustedes les gusten así, ¿no? Las cebollitas, ¿no? Pelado, el corte de raíces, el lavado y precocción. Las zanahorias incluyen lavado, precocción, pelado y rodajado, ¿no? La coliflor, lavado,
corte de brotes y de tallos y precocción. Y en el caso de los champiñones, solo lavado y precocción, ¿no? Entonces, ustedes más o menos, es un poco intuitivo, ¿no? O sea, cuando vayan a consumir, digamos, a preparar estas verduras para los encurtidos, pues prepárenlas como si ya las fueran a consumir, ¿no? Básicamente ese sería el acondicionado de las verduras y de las hortalizas. Ahora, digamos como un dato curioso, ¿no? Les quería mostrar este artículo que es del 2019, y en este artículo estos investigadores lo que revisan es cuáles son las bacterias asociadas a manzanas orgánicas y convencionales, ¿no? Esto con respecto a la selección de frutas y verduras, ¿no? En general, pues uno puede ir a conseguir las frutas que se quieran, ¿no? Yo les comentaba que o sea, hay mucha gente que ya hace mermeladas y una forma de dar valor agregado, pues es que ustedes tengan la certeza de que esa fruta, por ejemplo, fue cultivada de manera orgánica, que no le están poniendo diferentes cosas, ¿no? Fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí influye no solo en el sabor de nuestras frutas y verduras, sino pues en la calidad de estos, ¿no? Decíamos que había algunos componentes de estos agrotóxicos que se pueden eliminar en el lavado con el bicarbonato, sin embargo habrá otros que se queden, ¿no? Dentro de estos alimentos. Entonces, bueno, yo sé que no es el taller de huertos urbanos, pero yo lo recomendaría en este sentido. Vean, digamos que es el core, decir, las bacterias que comparten tanto manzanas orgánicas como convencionales, ¿no? Convencionales el uso de químicos para el cultivo de ellas, y las orgánicas además tienen esta serie de bacterias, ¿no? Que son muy interesantes, eh, mientras que las convencionales tienen estas otras. Solo para mencionar algunas, porque haciendo el análisis, ellos mencionan que la diversidad microbiana que tienen las manzanas cultivadas de manera convencional y orgánica son 40% distintas, ¿no? O sea, que sí hay ahí un buen porcentaje que las hace distintas, ¿no? Vean qué tipo de bacterias hay aquí en las convencionales. Esta Escherichia, ¿no? Esta Shigella, ambas son bacterias que causan enfermedades en el estómago. Están enterobacteriaces en general, ¿no? Son enterobacterias que viven en el tracto intestinal y que están asociadas, por ejemplo, a heces, aunque no necesariamente quiere decir que sean malas, ¿no? Sin embargo, pues aquí se ve que sí son distintas, ¿no? No solo en el sabor, en el color, en los aromas, sino pues en la microbiota que tienen, ¿no? Aquí de hecho se ve, por ejemplo, por cada parte de la manzana, en el tallito, ¿no? En las semillas, en la pulpa, al final, ¿no? Que este es el cáliz, en la piel, ¿no? En la cáscara de la manzana, y al final, ¿no? También aquí, cada una de estas partes, como ustedes observan, y sin afán de entrar en cada uno de los géneros de estas bacterias, vean que el gráfico de Pi pues es muy distinto entre el orgánico y el convencional, ¿no? Cada uno de estos sitios pues tiene su propia microbiota, y que idealmente pues nosotros vamos a eliminar algunos de ellos con los diferentes procesos de lavado y de desinfección, pero que algunas podrían persistir, ¿no? Y pues nada, solo es como una invitación a que ustedes intenten cultivar sus propios alimentos en lo posible, ¿no? Para tener certeza de lo que están consumiendo. Entonces, bueno, eso respecto a la selección de las verduras.
cómo vamos a condicionar nuestras diferentes verduras. Y luego viene el proceso de precocción o escaldado, ¿no? Que les decía que es sumergir, es un tratamiento térmico, ¿no? Que consiste en calentar el producto, simplemente sumergiéndolo en agua. El agua tiene que estar entre 85 y 100 grados, o también puede ser en vapor de agua, como en este caso, ¿no? Se ocupan este tipo de utensilios en la cocina, que son las vaporeras, y va a ser un periodo breve. Ahorita vamos a decir más o menos qué tipo de periodo, ¿no? ¿Cuál es la función de la precocción o del escaldado? Es inactivar algunas enzimas que puedan contribuir, por ejemplo, a la oxidación de nuestro material vegetal. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el espárrago. Si no se hace este proceso de precocción o de escaldado, a veces quedan como oscuritos, ¿no? Los espárragos. Entonces, pues porque hay estas enzimas que van oxidando todos los compuestos que hay ahí, ¿no? La otra, pues, es también destruir algunos de estos microorganismos que existen en la superficie de los vegetales, como ya les mostré. En el caso de la manzana, ese solo es un caso, ¿no? Pero cada vegetal, pues, va a tener su propia microbiota asociada. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que son de raíz o tubérculos, ¿no? De desinfectarlos bien, quitarles la tierra. Ajá. Entonces, básicamente ese es el procedimiento, que esta parte del escaldado, junto con la cuestión de agregar sal, pues va a ayudar a que se fijen los colores de nuestra conserva, ¿no? ¿Qué tiempo vamos a hacer este procedimiento? Ustedes pueden encontrar esto en recetas de cocina. Si ustedes ponen cómo escaldar, lo que sea que busquen, lo pueden encontrar en internet y van a encontrar los tiempos. Sin embargo, pues bueno, aquellos que son un poquito más duros van a requerir un poquito más de tiempo de estar sumergidos. Por ejemplo, los chícharos, el tiempo de escaldado va a ser de 8 a 10 minutos. El de los pepinillos, pues como es súper blando el tejido, solo vamos a dejar 30 segundos. En el caso de la cebolla, del brócoli, de algunas otras vainas, de zanahorias, de 2 a 3 minutos. Los espárragos van a ser 5 minutos. Los champiñones los vamos a dejar 10 minutos, ¿no? Como esos, aunque son suaves, traen muchísimos bichos, ¿no? Entonces, por eso vamos a incrementar un poquito el tiempo. Los vamos a enfriar y escurrir. En particular, al agua en donde vamos a escaldar los champiñones, le vamos a agregar 5 gramos de sal y el jugo de un limón por cada litro de agua. A lo mejor no ocupan 1 litro, ocupan la mitad, entonces hacen ahí los ajustes, ¿no? 2.5 y medio limón. Recuerden, el agua necesaria va a ser la que alcance a cubrir nuestro material vegetal. En el caso de la coliflor también se agrega sal y media cucharadita de vinagre en este proceso de escaldado, ¿no? Esto es por litro, porque la coliflor tiene unos compuestos azufrados que dan unos aromas muy fuertes y luego cuando los hacemos en conservas y cuando están justo como sin oxígeno, como que se concentran estos aromas y luego a la gente no le gusta, ¿no? Entonces, este proceso de escaldado nos va a ayudar mucho a quitar esa situación, ¿no? A reducir un poquito esos compuestos, digamos, el efecto o el aroma de esos compuestos de azufre, y lo vamos a escaldar por 3 minutos. Los chiles en general no se escaldan, aunque si ustedes quieren pueden pasarlo por agua caliente durante, pues igual que los pepinillos, unos 30 segundos. Lo mismo pasa con el jitomate, ¿no? Tampoco se escalda, pero también lo pueden pasar como para reblandecer el tejido y permitir que el vinagre entre de mejor manera. Además de lo que decíamos,
de, de reducir un poquito la carga microbiana que tienen estos vegetales. Uh-huh. Decíamos que necesitamos acondicionar nuestros vegetales, pero también vamos a acondicionar el vinagre. ¿Cómo se acondiciona el vinagre? El vinagre se puede poner mientras nosotros estamos haciendo nuestra preparación, en la limpieza, desinfección, el corte de nuestras verduras. Vamos a poner el vinagre vamos a poner a macerar algunas de las cosas que nosotros queramos incluir, ¿no? Ese es el momento donde podemos poner azúcar, le vamos a poner la sal, le vamos a poner el clavo y el laurel, por ejemplo, cualquier especia que nosotros queramos, ¿no? Como nos gusten, estos encurtidos se los vamos a poner y lo vamos a llevar a ebullición. Uh-huh. Es importante que cuando nosotros coloquemos este vinagre, tiene que estar caliente, ¿ok? Eso va a ayudar también un poco al proceso de cocimiento de nuestras verduras, ¿no? Digamos que la parte del escaldado es una precocción, sin embargo, cuando agregamos el vinagre, vamos a estar contribuyendo a que también se reblandezcan algunos de estos tejidos con el calor, ¿no? No es como tal los 20, 40 minutos como veíamos en el caso de las mermeladas, ¿no? Pero va a ayudar a reblandecer estos tejidos y que tampoco estén así muy, muy duros, ¿no? Sin embargo, depende también de ustedes cómo les guste esa consistencia, ¿no? Ahora sí, una vez que hicimos el acondicionado de nuestros vegetales y de nuestro vinagre, vamos a envasar. ¿Cómo se hace el envasado? Entonces, nosotros tenemos previamente ya nuestros frascos esterilizados, ¿sí? Y vamos a meter nuestras frutas, nuestras verduras, ajá. Usualmente deberían ocupar el 60%, ¿no? De manera práctica, pues lo llenamos casi hasta el borde, ¿no? Dejando más o menos 2 centímetros a partir del cuello. Este es el cuello del frasco, ¿no? Siempre tiene como una pequeña hendidura que podemos distinguir la tapa, ¿no? Del cuerpo del frasco y el cuello, aunque sea muy pequeño, ¿no? En este caso casi no se distingue, pero sería aquí, ¿no? Entonces vamos a medir 1 o 2 centímetros y vamos a llenar todo el frasco con nuestro vegetal. El 60% pues es difícil porque cuando nosotros empezamos a meter nuestros vegetales, pues va a haber espacios aquí en medio que no se ocupen, ¿no? Entonces por eso no les digo que dividan más o menos el frasco a la mitad y de ahí un poquito más, ¿no? Sería el 60%, no. Ustedes llénenlo, ajá, con todo el material vegetal, llenen su frasco y el resto va a ser el vinagre acondicionado, ¿no? Decíamos a temperatura de 80 grados. Entonces, lo van a meter aquí. Esto va a hacer que ya su frasco esté caliente y después vamos a poder ponerlo a baño María, ¿no? Algo que creo que no les comenté, pero que es muy importante, cuando nosotros tenemos un frasco caliente y lo ponemos en baño María, pero digamos que hacemos el procedimiento al revés, es decir, ponemos el frasco y después echamos el agua fría. Como el frasco está caliente y el agua fría, esto puede hacer que se rompa nuestro frasco, ¿no? Hay un diferencial importante de temperatura. Entonces es mejor que nuestro frasco esté caliente con esta situación, con esta acción de poner el vinagre acondicionado y que también tengamos nuestra ollita con agua. Recuerden, con que tenga la mitad, un poquito menos también puede ser, ¿no? Pero idealmente la mitad del frasco con agua va a ser suficiente para que no tengamos este diferencial de temperatura y que se nos puedan reventar los frascos, ¿no? O sea, hay que evitar en lo posible ir lastimando y fracturando
nuestros frascos para que nos duren mucho, ¿no? Entonces van a agregar el vinagre acondicionado, 80 grados, más o menos a 1 centímetro de llegar al borde. Y después vamos a hacer el procedimiento que ya habíamos hecho, que es el de sellado. En este caso lo vamos a dejar más tiempo. Recordarán que en las mermeladas, con unos pocos, 1 minuto, 2 minutos era suficiente, pues ya llevaba nuestra fruta mucho tiempo en cocción. En este caso, solo nos estamos valiendo, pues sí, un poco de la temperatura del vinagre y de la sal, pero en este caso sí va a ser necesario que ustedes pongan sus frascos en baño María y los dejen de 10 a 15 minutos. 15 minutos si es más grandecito su recipiente, 10 si es más pequeño, ¿no? Más o menos como el que hemos estado trabajando, como de 270, 10 minutos. Entonces, tenemos nuestro frasco lleno con el vegetal, le pusimos el vinagre acondicionado y le vamos a poner la tapa, ¿no? Sobrepuesta. Esto va a permitir que lo dejamos en ebullición, el baño María, va a permitir que se empiece a salir el aire que esté contenido, el poco aire que esté contenido en ese centímetro que dejamos, que se vaya saliendo y se vaya quedando puro aire caliente, ¿no? Vapor de agua, que pues que ya idealmente ya no tiene ningún microorganismo ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Lo vamos a cerrar y lo vamos a voltear, igual que lo hicimos con las mermeladas, para evitar que la tapa que si hubiera contaminantes en la tapa, pues en ese momento la mayoría los podamos eliminar, ¿no? Va a ser importante también que lo etiquetemos, ¿no? Ponemos de qué se trata, ¿no? La fecha, y vamos a almacenarlo, o sea, una vez que pasaron al menos media hora o al día siguiente, como decíamos, volteamos nuestro frasco y lo vamos a dejar 10 días para que el vinagre termine de entrar en los tejidos. Y después de eso, y que se estabilice en general el contenido de vinagre adentro y afuera del vegetal, y esto nos puede durar de 1 a 2 años, ¿no? Incluso abierto en el refri, su caducidad no disminuye, a menos que nosotros, pues sí le metamos la cuchara con saliva, ¿no? Hagamos ese tipo de técnicas que no son correctas, pues entonces sí podríamos empezar a disminuir la caducidad de nuestro producto. Sin embargo, este tipo de conservas nos pueden durar mucho tiempo, ¿no? Incluso yo tengo una amiga que cuando están en temporada los chiles, los hace en escabeche, ¿no? Y le duran más de 1 año, ¿no? Entonces tiene para todo el año, tiene ahí sus conservas, ¿no? No sé si tengan alguna duda dentro del procedimiento que vimos. Vamos bien. Sí, sí, Adriana, sí se puede hacer así. Vamos bien, maestra, vamos bien. Vamos bien, ok. Entonces, hay que considerar también, pues, los rendimientos, ¿no? Como veíamos en el caso hay frutas, en el caso de las mermeladas, hay frutas que se aprovechan casi el 100% de ellas, ¿no? Tenemos 1 kilo y casi terminamos con 1 kilo, pero hay algunas, con el caso de la guayaba, que si nosotros le quitamos la cáscara, las semillas, pues podemos reducir un poquito ahí, ¿no? Entonces aquí en esta tabla muestran, este es a nivel un poquito más grande, ¿no? Las arvejitas son los chícharos. Entonces ellos, por ejemplo, tenían 5 kilos, 765 gramos de chícharos, ¿no? Y ya quitando la cáscara, los tallos y tal, les quedan 3 kilos 517, ¿no? Su rendimiento es del 39%. Entonces igual, habrá algunos vegetales que se aprovechen casi el 100%, ¿no? En el caso de, por ejemplo, no son vegetales, pero en el caso de los champiñones, ¿no? Básicamente, pues no les hacemos nada, lo consumimos prácticamente todo. Y hay algunos
que van reduciéndose un poco, ¿no? Por ejemplo, los chiles, pues por el caso de las semillas, ¿no? De las venitas que le quitamos, pues va reduciendo un poco, ¿no? Ok. Ahora, yo quisiera que hiciéramos alguno de estos tres, si no es que los tres, a lo mejor sí nos da tiempo, porque ustedes ya vieron que el procedimiento pues es muy sencillo, ¿no? No nos implica muchos minutos, como en el caso de las mermeladas, y podríamos hacer varios de estos la siguiente sesión. Entonces, yo les propongo estas tres recetas, ¿no? Una es de cebollas en vinagre. Obviamente vamos a adaptarlo pues a nuestras medidas, o sea, quizás no vamos a hacer 1 kilo de cebollitas, ¿no? Pero a lo mejor hacemos pues 2 frasquitos, ¿no? Hacemos medio kilo quizá. Entonces, para esto ocuparíamos 1 kilo de cebollas. Les digo, hay que adaptarlo a lo que nosotros queramos hacer. 250 mililitros de vinagre, 250 mililitros de agua, sal, azúcar y especias. ¿Cuánto vamos a ocupar? Pues alrededor de 2 cucharadas, 1 cucharada. Creo que aquí no les apunté completa la receta, pero la modifico y se las mando corregida ahorita al grupo, ¿no? Pero pues Profe, disculpe, ¿qué especias? las que tú quieras, es que eso depende ya mucho de tu gusto, ¿no? Por ejemplo, hay quienes les gusta agregar a las cebollas un poco de laurel, ¿no? Un poco de romero, a lo mejor clavo, pero eso es como al gusto. Ya. Ujú. En realidad, o sea, si tú no le pones nada, con la sal queda bien. ¿Se pueden utilizar hierbas finas? Sí, cualquier hierba seca se puede ocupar, ¿no? Tomillo, laurel, comino, clavo, em, romero. Sí hay que cuidar que estén secas, ¿no? Porque lo que está fresco, recuerden, aumenta la actividad del agua y entonces, pues se nos va a contaminar, ¿no? Y perdemos el agente conservante. ¿Mm? Maestra, perdone que pregunte, pero yo nunca he comido las cebollas en vinagre. O sea, ¿sí ¿No? o se pueden usar para cocinar o nada más se comen así? Igual el jitomate en vinagre nunca lo he comido. Se comen así, tú lo incluyes en tu ensalada y como están muy suavecitos, pues no te cuesta trabajo comerlos, ¿no? No tienen el sabor así tan marcado como si lo tendría una cebollita fresca. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Pero son muy ricos, te invito a que lo hagas. ¿Y los jitomates también, maestra? Supongo que es del cherry, ¿no? Que es el más chiquito. Sí, se ocupan jitomates cherry o también lo puedes hacer en rodajas, ¿no? El grande. En este caso vienen esos, ¿no? En el caso de los pickles es lo mismo, son los mismos, o sea, si ustedes ven los ingredientes que vamos a necesitar es vinagre, agua, sal, azúcar, especias al gusto y cualquiera de los vegetales. Ahora sí, el que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué va a variar? Pues el tiempo que pasemos en el caso en cada uno de los vegetales, lo que va a variar un poquito, pues es justo el proceso de escaldado, ajá, pero ya vieron que no es demasiado, ¿no? O sea, puede ir de 30 segundos a 2 minutos, a 5 minutos, en algunos pocos casos 10 minutos. Uh-huh. Y pueden usar berenjena, zanahoria, pimiento morrón, coliflor, brócoli, pepinos, apio. Uh-huh. Esta y esta receta son muy parecidas. Uh-huh. Entonces ahí más o menos ustedes calculen, vean el volumen de los frascos que tengan y entonces destinen, no sé, a lo mejor 2 frascos para hacer unas cebollitas o a lo mejor 2 para hacer un jitomate o hacer unas zanahorias.
A mí me parece que en el caso mexicano el que más hacemos, el que más consumimos de esta forma son los chiles en escabeche, ¿no? Entonces, aquí, como bien nos menciona Mónica, se pueden hacer vegetales combinados, ¿no? En todos los casos se pueden hacer vegetales combinados. Lo único que vamos a hacer es que el proceso de escaldado lo vamos a hacer por separado y ya después lo vamos a meter todos al mismo frasco, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, son chiles jalapeños con zanahoria, con cebollita. La cebollita puede ser de la gorda, o sea, de la cambray, pero también puede ser de la cebolla normal y lo cortamos en rodajas, vinagre, sal. En este caso muy particular, ocupamos aceite, ¿no? Porque es lo que le da la naturaleza a esto como de en escabeche, ¿no? Como que de un cocimiento distinto que se hace. Profe, disculpe, ¿y semillas de sésamo? Semillas de sésamo también puedes incluir, claro. Sí, sí. Hay otras semillas que son chiquitas, son de mostaza. Semilla de mostaza le da sabor muy rico. Ujú. Estos típicamente, por ejemplo, se hacen con laurel, ¿no? Pero ustedes le pueden poner, yo a las de las cebollitas, con romero saben muy ricas, ¿no? Pero ahí depende de su gusto, ¿no? Y qué tan especiado les gusta, con clavo. Ujú. Entonces, si les parece bien, hagamos los chiles jalapeños, que me parece que se ocupan mucho, al menos, y ya si alguien tiene más material, podemos hacer las cebollitas o las zanahorias solas, la coliflor, ¿no? Hay quienes también le ponen a esta preparación coliflor. ¿Los nopalitos también podrían ser, maestra? Los nopalitos en escabeche son muy ricos, ¿no? En este caso podrías cambiar los nopales por los chiles, ¿no? Ok, maestra. De manera así como estricta, los encurtidos mixtos tienen que llevar 5 cosas, ¿no? Eso es está como regulado en la norma, ¿no? Tienen que llevar 5 cosas. En este caso, por ejemplo, este no sería un encurtido mixto, ¿no? Porque solo tiene 3, ¿no? Pero, bueno, esas ya son, no sé, consideraciones especiales, ¿no? Dentro de las normas. Ujú. Sí, Nora, tú puedes ponerle, exacto, puedes poner solo zanahorias, ¿no? No sé, ¿qué tipo de encurtidos ustedes consumen? Las cebollitas en vinagre. Las cebollitas en vinagre. Ujú. Como para la cochinita pibil se le puede poner, ¿verdad? Ese tipo de cebollita, morada o así. Sí, sí pueden hacerlo. Ujú. Maestra, los chipotles también se le ponen, los chipotles esos que hacen de lata, ¿también son encurtidos? Sí son, pero eso es otro proceso. Ujú. Es otro proceso porque esos sí van cocidos, ¿no? Y Ajá. van asados o fritos. Pero ese ya no se podría decir que es encurtido. Sí es un encurtido, sí es. Ok, gracias, maestra. Sí, esos procesos se hacen un poquito distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, también las salsas de tomate, también es un encurtido no fermentado, pero es un proceso también un poco distinto, ¿no? Porque ahí sí requerimos cocerlo y requerimos molerlo. Ujú. En este caso, recuerden, estos encurtidos no fermentados se caracterizan simplemente porque les vamos a agregar el carácter ácido, ya sea producto de una fermentación o en este caso de manera directa, ¿no? Es un procedimiento muy sencillo y que muchas veces lo incluimos dentro de nuestra dieta y que podríamos hacerlo nosotros mismos, ¿no?
Sí, los cueritos son un procedimiento similar, ¿no? Los cueritos lo que se hace es que sí se tienen que lavar, desinfectar muy bien y después se ponen en este tipo de soluciones. Perfectamente. Ujú. Los pimientos son muy ricos. A lo mejor ustedes han visto, no sé, creo que no tenemos tanto esta tradición de los pepinillos en México, pero los pepinillos también se pueden hacer en este tipo de encurtido no fermentado, pero típicamente se hacen en encurtidos fermentados, ¿no? Entonces, Me causa alergia, maestra, los pepinillos. ¿te dan alergia? Sí, Ay, qué horror. No, sí, no los hagas, qué bueno que sabes. Ok. sí, no, una vez comí de Burger King, me parece, ve que ahí colocan. No, Sí. no, no, con eso empecé a estornudar y a mormarme de la nariz y ya no podía respirar. Ay, no, no, no. No, no los Sí, hagas. por eso, no. Una Eh, pregunta, ¿el sí, vinagre es de manzana o es el blanco? ¿Cualquiera de ellos? puede O es ser una... cualquiera. O sea, si es como para tu consumo, tú sabes que solo es el color, ¿no? Es un poquito menos ácido el de manzana. También eso, ¿no? Considerar si ustedes son muy sensibles a la cuestión de la acidez, pues consideren eso, pueden usar de manzana en vez del blanco. Pero es básicamente por estética. Te lo puedes poner canela. Sí, puedes usar setas, claro, Rosalía, sí, sí, sí. Las setas, el procedimiento básicamente, como ustedes lo vieron, igual que el de los champiñones, es lavar, ¿no? O sea, como quitar si hubiera como restos de tierra, pero pues tú ya sabes tu procedimiento, tal vez no incluyes suelo. Nada más quitar un poco de polvo, cortarlas como tú las deseas consumir, y básicamente escurrir, ¿no? Las lavas bien, las escurres y ya luego las vas a meter en este procedimiento. Sí, las puedo combinar entonces con cualquier otro vegetal. Sí, 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 quedarían muy ricos. Yo los he visto como más como en escabeche. Yo he visto setas en escabeche, ¿no? Como que sí tienen aceite y tienen vinagre y todo, así tal cual. Los chiles, pero con setas, pero como tú quieras hacerlo, está bien. ¿El aceite de qué tipo? ¿Puede ser de oliva o regular? Puede ser el que tú quieras. Yo no te recomiendo el de oliva porque tiene un olor muy fuerte y a veces opaca los otros aromas, ¿no? De los otros vegetales, pero el que tú quieras, ¿no? O sea, pero sí puede ser de girasol, de soya, de cualquiera. Cada uno pues le da un sabor distinto, ¿no? Igual que el vinagre. Si nosotros ocupamos el vinagre de vino, también le da como otro sabor. Pero eso ya depende también de nosotros, ¿no? De nuestra economía. Karen, se le puede poner, por ejemplo, el comino, el clavo. Sí, 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 sí. Sí, cualquier especia que esté seca, lo puedes hacer. También tiene la situación del botulismo, sí, Nora. Por eso es importante que los llenemos hasta el borde, ¿no? Que esterilicemos bien nuestros frascos. Los espárragos sí también se pueden hacer. Los espárragos típicamente se hacen con encurtido con fermentación. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de eso. Ujú. Los encurtidos fermentados, ustedes habrán visto que hay los rábanos. Los rábanos típicamente se hacen en encurtido fermentado. Los pepinillos, les decía, se pueden hacer por los dos. Cualquiera lo pueden hacer por los dos, ¿no? Pero típicamente se hacen en fermentos, ¿no? Los pepinillos, las zanahorias, los ajos, la cebolla, ¿no? Que le llamamos también chucrut, ¿no? Las aceitunas,
el kimchi es una conserva con pescado, ¿no? Es una preparación. Entonces, esto en el taller de transformación de productos del huerto 1 vimos un fermento, un curtido fermentado sólido que fue el chucrut, y vimos uno líquido que es el cabaz, ¿no? Ahí de lo que nos valemos es que si tenemos vamos a poner un porcentaje de sal de 3 al 10% y nos vamos a valer de esas bacterias que están en la piel de las verduras. En el caso anterior podríamos quitar piel, ¿no? Cuando estamos acondicionando nuestros vegetales. En el caso de la zanahoria podríamos quitarle la piel, ¿no? No sé, ahorita no se me ocurre otro vegetal que le pudiéramos quitar como la piel, pero en el caso de los encurtidos fermentados es muy importante que se mantenga la piel de los vegetales, ¿no? Porque es en la piel donde se van a encontrar bacterias ácido lácticas del gen, por ejemplo, Lactobacillus plantarum, que generan este tipo de fermentación, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a conservar, recuerdan, por el carácter ácido que van a generar estas bacterias, producto de su metabolismo, ¿no? No sucede, un encurtido no fermentado lo podemos consumir casi de inmediato, de preferencia dejen pasar 10 días para que lo que decíamos, que se estabilice bien el producto, pero podríamos consumirlo inmediatamente. No, sí necesitamos que estas bacterias ejerzan su metabolismo y que vayan generando el ácido, los diferentes ácidos. No solo producen ácido acético, también producen ácido láctico, producen alcohol, producen butanodiol, acetoína, diferentes ácidos orgánicos, ¿no? Que de hecho incrementan el valor nutricional de nuestros alimentos. Y estos pues llevan de 1 hasta 2 meses, a veces la fermentación, ¿no? Entonces, la fermentación de muchos de estos microorganismos que les decía que son ácido lácticos, es que a partir de los azúcares que están en nuestras verduras, lo van a descomponer en un compuesto que se llama piruvato y van a ejercer este metabolismo fermentativo. Hay algunos tipos de microorganismos que solo hacen fermentación homoláctica, es decir, que solo generan ácido láctico. Esos son procesos típicamente como el yogur, el queso, y hay algunos otros, que sería nuestro caso, donde además la fuente de azúcar pues es la lactosa, ¿no? Que está en la leche, básicamente. Y la que sería en nuestro caso es la fermentación heteroláctica, que se produce no solo ácido láctico, pero etanol y sobre todo ácido acético, ¿no? Que es lo que nos da ese sabor, como el vinagre, ¿no? Como es el caso del chucrut. Entonces, sí, Susana, adelante. ¿O ya no? Ok. Entonces, no es el chucrut, ¿no? Pero no he encontrado una imagen que refleje como todos los beneficios que tienen los productos fermentados, como esquematizan en este caso el kefir, ¿no? El kefir son los búlgaros, ¿no? Los conocemos típicamente como los búlgaros, y entonces a través de su metabolismo van a generar diferentes péptidos bioactivos que el resultado final va a ser, ¿por qué son tan buenos los fermentos, no? Nos dicen, porque nos va a ayudar a bajar la presión arterial, ¿no? Bajar el colesterol, y entonces aquí vemos cuál es el principio por el cual se baja el
colesterol, ¿no? Aquí, por ejemplo, es por una molécula que se llama propionato, que es uno de estos ácidos grasos de cadena corta, producto del metabolismo fermentativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aumenta la tolerancia a la lactosa porque es de el azúcar que consume este tipo de estos bichos. Reduce el riesgo de cáncer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque empieza a liberar ciertas cosas, ciertos compuestos que son antiinflamatorios, ¿no? Sabemos que la inflamación es un precursor de cáncer. Entonces, y sí, Loli. Karen, y algo, ¿no das algún tipo de curso o algún curso relacionado con esto? Es que yo tengo búlgaros de leche, tengo los nódulos y sí o sea, pues sí los consumo y todo, pero sí quisiera conocer un poco más y saber si lo estoy haciendo bien. Sí, sí lo tenemos. Yo justo les quería proponer para quienes no tomaron el taller de transformación de productos del huerto 1, que son los encurtidos de fermentación, ¿no? Como el chucrut y estos, pues proponérselos y que lo tomen. Y después de ello, si me permiten, o sea, dejamos abierto el grupo y les comparto también cuando terminando ese curso, podría abrir el de kéfir de leche, de agua y kombucha, ¿no? Que son estos otros fermentos. Sí, por favor, yo sí quiero, profe. Sí, yo también estoy muy interesada. Sí, con gusto. Entonces, bueno, es por eso que los productos fermentados, aquí son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen acción antimicrobiana contra bacterias. Son grupos de bacterias que se llaman gram positivas, gram negativas, ¿no? Pero justamente también por acción de la producción del ácido acético, ¿no? Decíamos que es un agente antimicrobiano, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese taller les puedo explicar con más detalle cada uno de estos elementos de por qué los productos fermentados nos ofrecen tantos beneficios, ¿no? Y en el caso de decidir, o bueno, en el caso de poder decidir si hacemos unos pepinillos en encurtido no fermentado a fermentado, pues yo les recomendaría hacer uno fermentado, ¿no? Pero eso, pues les digo, vamos a verlo a la próxima semana, para quienes quieran, podemos continuar con esos temas, ¿no? Y solo para que tengan el panorama, pues, amplio, hay otros encurtidos, ¿no? Que son en vinagre caliente y con aceite, que son como el último que vimos, el de escabeche, ¿no? Donde se hacen champiñones, pimientos, berenjenas, esos entrarían en esta última parte, pero decidí meterlo allá porque el procedimiento no es muy distinto, ¿no? Entonces, no vale la pena como que lo discriminemos. Y digamos, otro sí aparte, serían como el chutney, los que le llaman radishes, ¿no? Estos, que sí varían un poquito las salsas, ¿no? La salsa de tomate y eso, también serían un tipo de encurtido, pero que, digamos, ese sí requeriría como otro espacio, ¿no? Por lo pronto, les propongo que hagamos nosotros estos, la siguiente sesión, los jalapeños en escabeche, o nopales si lo quieren cambiar, y alguno de estos otros cebollas o zanahoria, coliflor, ¿no? Solo va a ser con vinagre y sal. Ajá, los aceites con hierbas aromáticas son encurtidos, pues en este caso no, porque el encurtido sí lleva el componente de ácido, ¿no? Que proporciona en este caso el ácido acético, el vinagre. En ese caso serían solo macerados, ¿no? Macerados, o también le llamamos oleatos, que son hierbas en aceite.
pero claro que es un método de conservación también en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Hacemos esto? Sí, súper bien, maestra. Y piensen, Sí, piensen claro. ustedes o busquen en su alacena qué otro tipo de conservas o de este tipo ustedes estarían consumiendo y que podrían hacer.